Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador». Palabra del Señor. Todos conocemos un poco la pequeña historia de Covadonga, ¿no? Esa podemos calificarla también como intrahistoria, ¿no? En Covadonga no hay una aparición como tal de la Virgen, como puede ocurrir en Fátima o en Lourdes o en tantos lugares donde la Virgen se ha aparecido. No hay aparición de la Virgen, sino hay un pueblo cristiano, un pueblo fiel, alguien que decide en una oquedad de la roca poner una imagen de Nuestra Señora. Y esa imagen pues concita la piedad, la devoción de los lugareños, de los de alrededor. A ella, y no podemos obviarlo, se va a buscar su ayuda, su intercesión, el héroe Pelayo, en la famosa y así llamada Batalla de la Reconquista, que, como saben, tiene una horquilla histórica de producirse entre los años 718 al 722. En ese periodo histórico se dice que ocurrió la batalla, la escaramuza, lo que queramos. Lo cierto es que Pelayo va a ver a la señora y le pide su ayuda. Y en ese diálogo que suponemos, ella le dice: «Apóyate en la cruz de Cristo y con esa cruz vencerás». Por eso nosotros llamamos a la cruz de Pelayo Cruz de la Victoria, la cruz que está también en la Catedral de Oviedo y que forma parte del escudo precisamente de nuestra comunidad autónoma de Asturias, ¿no? Y es el emblema de Cristo resucitado, victorioso sobre el pecado y sobre la muerte, el signo de la victoria, ¿no? Después es verdad que el templo, el santuario de Covadonga, pasó por años muy oscuros, tan oscuros que llegamos al año 1777, y el santuario se reducía solamente a la Santa Cueva, un santuario que se llamaba Santuario del Milagro, porque visto desde fuera no se concebía cómo podía sustentarse allí aquel santuario. Unas vigas que se hendían en la propia oquedad de la montaña y sostenían, ya digo, ese pequeño santuario, pero muy querido. El año 1777 hay un pavoroso incendio que lo destruye todo, también la imagen de Nuestra Señora. Y al año siguiente, 1778, el Cabildo Catedral de Oviedo, que tiene para sí una imagen de la Santina, decide donar esa imagen al santuario de Covadonga. Y esa es la imagen que nosotros conocemos hoy como la Santina de Covadonga. Y pequeñina y galana, que dice la copla popular, ciertamente lo es muy pequeñita, ¿no?
Es verdad que muchas veces se ha especulado mucho cómo sería la más primitiva imagen de Covadonga. Posiblemente una imagen sedente al estilo románico, quizá de un estilo tosco y popular, pero ya digo, con una querencia muy especial. Después de esa fecha también se producen muchos años de casi olvido, hasta que a finales del siglo XIX, don Benito Sanz Forés tiene la genial idea de construir una basílica para Nuestra Señora y la construye en el lado opuesto, en el Cerro del Coto o el Cueto, y allí, quitando toda la piedra de ese cueto, pues se coloca o se edifica la Basílica de Covadonga que hoy conocemos, que se inaugura el día 7 de septiembre, tal día como hoy, de la consagración de la Basílica, de 1901, siendo ya el obispo don Ramón Vigil. No recuerdo ahora, el Martínez Vigil. Me ha venido la iluminación, y es el que inaugura realmente la Basílica de Covadonga, con título de Su Santidad León XIII. Y después de eso, pues ya venimos a los tiempos actuales. Quizá el gran chute, por decirlo con una expresión así muy coloquial, hacia Covadonga vino con la famosísima visita de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Creo recordar que era el año 1988, cuando el Papa visitó Covadonga. Hizo un discurso precioso en su saludo, llamando a Covadonga y a toda Europa y a España a volver a sus raíces, a volver a las raíces de nuestra fe. Y que realmente ese volver a las raíces significaba también asentar la fe cristiana con sus valores, sobre todo hacia los más jóvenes y los que comienzan la vida, para que realmente se surja de ahí una sociedad realmente nueva, una sociedad cristiana, donde los valores cristianos estén más que entrañados, ¿no? Bueno, pues ahí estamos en la realidad actual. Pasa en este momento el santuario por momentos complicados, dirémoslo así, ¿no? Como saben, pues se ha tenido que eliminar la escolanía porque no había niños para ella. Ahora se elimina también la canonjía, puesto que ya no hay canónigos. Y bueno, pues hay una situación un poco delicada, delicada, y que requiere sobre todo de nuestra oración, de nuestro apoyo, que no va a faltar nunca, y del amor tan grande que le tiene el pueblo asturiano a la Santina y a Covadonga en sí. A unos solo decir Covadonga y ya uno se conmueve interior y exteriormente, ¿no? Todos hemos hecho la experiencia de llegar a Covadonga con nuestros problemas, con nuestras dificultades, y en ese diálogo sereno, de ojos a ojos con la Santina, hay un cambio que hace que cuando salgamos de Covadonga salgamos realmente renovados, ¿no? Covadonga siempre se evoca un poco la batalla de la vida, la batalla. Lo hemos escuchado en la oración del comienzo y también, sobre todo, en la segunda lectura, donde se plantea esa batalla del libro del Apocalipsis, donde el dragón quiere apoderarse del niño que está en brazos de su madre y ella le salva, ¿no? Le salva y vence a ese dragón que evidentemente es la figura del demonio, del mal, ¿no? Nosotros en nuestra vida también andamos peleando con el mal que tantas veces quiere cercenar nuestra piedad, nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra esperanza, tantas cosas. Y lo estamos viendo también en la propia sociedad actual, ¿no? Que quiere vivir de espaldas a Dios o quiere vivir sin Dios, una sociedad sin Dios, que no exista el recurso
religioso que ni siquiera se asista a todo aquello que pueda tener un marchamo religioso, e inventamos incluso un funeral civil o una reunión de no sé qué, con tal de que no, y eso que somos oficialmente pues un país católico, ¿no? Y un país cristiano, evidentemente, cristiano católico. Pero parece como que tenemos miedo, como que tenemos vergüenza, ¿no?, a manifestar nuestra fe y a manifestar que creemos en un Dios que es Padre, que es bondad. Y lo que la sociedad española, por ejemplo, tiene de enriquecedora, de saber perdonar, de saber reinventarse tras cada acontecimiento duro y difícil, del compartir entre vecinos y amigos, de tantas cosas que marcan nuestra manera de ser, eso es esencialmente evangelio y esencialmente es vida cristiana, fe cristiana. Por eso no debemos perder los valores, ni debemos echar a Dios de nuestra vida y de nuestra cultura, ¿no?, por mucho que otros se empeñen en ello. No lo permitamos nunca, y de nosotros depende, ¿no? Es verdad que somos un reducto o somos una pequeña comunidad, pero la Iglesia y el Evangelio es así, pequeña y humilde comunidad siempre. Y cuando pensemos en grandes cosas y en grandes acontecimientos y en grandes logros, nos estamos equivocando, ¿eh? La Virgen es la Virgen humilde, la Virgen sencilla, que se declara a sí misma esclava del Señor. Que nosotros también la imitemos en este seguimiento de Cristo y que seamos personas humildes, sencillas, también con nuestro estilo de vivir el Evangelio. Y esto es lo que le pedimos esencialmente en este día a Nuestra Señora de Covadonga. Que nuestra comunidad sea una comunidad realmente cristiana y que la Virgen siempre esté presente en nuestras vidas. Que aunque muchos quieran decir no existe o no vamos a titular esta fiesta de la Virgen o porque parece como que les entra un sarpullido, ¿no? O incluso reconvierten a veces, por ejemplo, en Gijón se suele decir fiestas de Begoña, pero jamás se te ocurra decir fiestas de la Virgen de Begoña, como debería de ser. Pero es esa sutileza que muchas veces emplean para ir desvirtuando incluso hasta lo que es muy nuestro, ¿no?, muy originario. Y evidentemente nuestras patronas son realmente un signo de nuestra fe y de nuestro seguimiento del Señor. Pues recogemos todo esto para presentarlo en esta Eucaristía y para que lo repensemos y sea para nosotros motivo de dar gracias a Dios y de aliento en nuestra vida cristiana.